Hola a todos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ángel Trujillo. Soy docente del nivel primario y nivel superior, nivel universitario en mi país, Guatemala. Es para mí un enorme placer, un enorme gusto poder coincidir con ustedes y pasar un momento ameno, un momento de diálogo, un tiempo en el que nosotros podamos conversar, podamos reflexionar en torno al quehacer docente. Y es que precisamente antes de que iniciemos con esta ponencia que se ha titulado Entre datos y latidos, es necesario que abordemos algunos temas por muy simples que parezcan. Desde el hecho de que nos enfocamos muchas veces como docentes en solamente planificar, en sistematizar, en preparar recursos para los procesos pedagógicos y los momentos didácticos con los estudiantes. Y pues todos, desde distintos espacios, desde distintos enfoques, siempre cargamos con responsabilidades técnicas. La acción docente o el quehacer educación es un sinónimo de carga técnica, porque no es simplemente preparar una sesión, no es simplemente el coincidir con un grupo de estudiantes un tiempo determinado, sino que conlleva preparar recursos, preparar una planificación, el poder conversar con ellos, el verles fijamente. Y entonces nos vemos con que, o nos encontramos con que tenemos cargas técnicas, pero también somos, en la mayoría de los casos, testigos silenciosos de que algunas miradas dicen demasiado, algunas lágrimas de nuestros estudiantes puede que también digan lo que ellos no quieren expresar con sus labios, o un abrazo, o un saludo, un apretón de manos. Entonces, somos testigos silenciosos de aquellas miradas que piden atención, de aquellos gestos que transforman el día de alguien o la vida de alguien. Podemos marcar la vida de nuestros estudiantes con la forma en que nosotros interactuamos con ellos. Entonces, quiero agradecer a Dios por la oportunidad de coincidir con ustedes, a EducaF5, por el privilegio de poder eh, estar en este Congreso Internacional, un Congreso sobre Innovación Educativa, y a ustedes agradecerles por el hecho de poder vernos cara a cara, el hecho de poder escucharme, el hecho de poder brindarme su tiempo y obviamente el que usted emita comentarios, el que usted emita eh, interrogantes que puedan nutrir este proceso de diálogo. Lo que vamos a conversar entonces no es una receta, tampoco es una fórmula mágica que puede solucionarnos la vida como docentes, ni tampoco la vida de nuestros estudiantes, sino que es precisamente una invitación a mirar con otros ojos. Es una invitación a que observemos el acto de educar desde distintas perspectivas y no solamente nos enfoquemos desde el factor planeaciones, desde el factor rúbricas o desde el factor evaluaciones. Es necesario que nos preguntemos qué permanece cuando todo lo demás cambia, qué es lo que perdura cuando termina el tiempo de clase, qué es lo que se mantiene permanentemente cuando termina el ciclo lectivo. Porque hay algo que es bastante profundo, que es silencioso y que es importante, que sigue haciendo de nuestro proceso educativo o de nuestro quehacer docencia un encuentro. Sigue haciendo de la formación de los estudiantes eh, momentos que perduran. Y sobre eso precisamente quiero dialogar con ustedes en esta sesión. Así que he preparado una ponencia que tiene esa finalidad, una finalidad de diálogo, de reflexión y sobre todo de conexión con,
colegas docentes y con nuestros estudiantes. Así es que voy a proyectarles la presentación. Como ya les había indicado, esta presentación lleva por nombre o lleva como título Entre datos y latidos, porque em, nos encontramos en medio de un tiempo bastante complejo, muy singular, un tiempo nunca antes visto. Y nos encontramos con estudiantes que crecerán el resto de sus días inmersos entre tecnologías, inmensos entre programadores, inmersos en la facilidad de obtener información, a tal punto que podemos considerarnos como superhumanos por el hecho de que ahora la información va con nosotros a través de los distintos recursos tecnológicos que podemos poseer, a través de la conectividad que la Internet nos viene a facilitar. Entonces se convierte en un desafío el enseñar con alma en tiempos de inteligencia artificial. Pues bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a explorar un tema que es muy crucial, un tema que determina el hecho de que cómo podemos enseñar con alma en esta nueva era que está marcada por la inteligencia artificial, por el acceso inmediato a la información, por el acceso inmediato a diversidades de distractores tecnológicos, de distractores en el hogar, de distractores en los centros educativos y de muchos otros temas más, porque vivimos una transformación en la que los datos y los algoritmos están presentes en todos los procesos educativos, están presentes en el qué hacer de los mismos docentes y están presentes en la manera en que nos relacionamos entre pares. Entonces, se hace necesario reflexionar sobre el papel importantísimo que tienen hoy los docentes desde el punto de vista que son seres humanos. No podemos deshumanizar el proceso formativo. Y en esta tarde busco que volvamos a lo humano, que volvamos a vernos como humanos, porque sucede que hace falta el equilibrio entre las herramientas tecnológicas que hoy, sin duda alguna, transforman la educación, pero también sobre la relación entre humanos. Porque la inteligencia artificial, que es el tema eh, de moda en los últimos 3 años, ha venido a impulsar a la educación, ha venido a provocar que los procesos sean mucho más rápidos, que mucho del trabajo sea más sencillo, porque para eso es la tecnología, para mejorar nuestra calidad de vida o para mejorar nuestro trabajo. Porque esta tecnología es capaz impresionantemente de aprender. ¿Y de quiénes aprende? De la interacción que tiene con los seres humanos. Es capaz de analizarnos a través de la forma en que interactuamos con ella. Es capaz de tomar decisiones en torno a la información que nosotros le proporcionamos. Está revolucionando entonces la manera en que enseñamos, pero también revoluciona la manera en que aprendemos. Vemos que hay plataformas personalizadas que precisamente tienen esa finalidad, el que el contenido sea acorde al estudiante, sea cual sea su condición, sea cual sea su necesidad, su interés o su habilidad, hasta encontrarnos con plataformas que analizan el desempeño estudiantil en tiempo real, pues la inteligencia artificial brinda nuevas oportunidades. Sin embargo, frente a toda esta avalancha de programación, de generación, de verificación en tiempo real, en toda esta avalancha de generación de datos,
en la generación de algoritmos, porque precisamente eso es la inteligencia artificial, una serie de algoritmos que pretenden o buscan mimetizar o imitar el accionar de los seres humanos. Pues toda esta avalancha de información viene a sepultar una pregunta que debería ser central en todos los ámbitos educativos. Y esa pregunta sería, eh, ¿cómo conservar la esencia humana en la enseñanza? ¿Cómo conservar el alma humana en la enseñanza? Porque la esencia humana es esa alma que hace que el momento educativo, los procesos educativos sean un acto de vida y no solamente un acto de información, no solamente un acto de adquirir conocimiento, sino que sea un acto de vida, algo que perdure. Yo recuerdo que mis profesores en la primaria decían, deben aprender para la vida y no aprender para el momento, porque precisamente eso es educación, aprender para toda nuestra vida y no solamente para un momento, no solamente adquirir un poco de información y utilizarla en un momento determinado y ahí terminó. Y la enseñanza entonces no solamente va a ser transmitir datos, sino que la enseñanza se va a convertir en, en cómo transmitir o generar o facilitar aprendizaje en medio de este tiempo en el que todo parece ser medido, absolutamente todo parece ser medible. Y la información está al alcance de todos a través de un clic, porque los algoritmos lo pueden predecir todo, lo pueden producir todo, desde generación de texto hasta generación de imágenes, generación de video, generación de formularios, generación de eh, encuestas interactivas y mucho más. Es necesario entonces volver a lo humano. Por supuesto, que es importante adquirir conocimiento tecnológico, es importante aplicar ese conocimiento tecnológico, pero es necesario volver a lo humano, es necesario enseñar con alma, porque ni la mejor inteligencia artificial puede reemplazar el vínculo genuino que forma el estudiante con su docente. No puede suplantarlo, porque si bien es cierto, los datos nos enseñan, los datos son importantes, pero los latidos transmiten. Y enfocado en esa primicia, es como he titulado a esta ponencia, el desafío de enseñar con alma en la era de la inteligencia artificial. Voy a iniciar con una frase que me parece im- importante, con una frase que me parece bastante eh, adecuada a la ponencia de hoy. Y esta frase fue escrita por el señor Amit Ray. Él plantea que a medida que más y más inteligencia artificial entra en el mundo, más y más inteligencia emocional debe entrar en el liderazgo de este mundo. A medida que, a ver, adaptémoslo al ámbito educativo. A medida que más y más inteligencia artificial entra en los docentes o en los estudiantes, a ver, habitémoslo a los estudiantes. A medida que más y más inteligencia artificial adquieren, utilizan y dominan nuestros estudiantes, más y más inteligencia emocional deben tener los docentes, porque no podemos automatizar el proceso formativo. No podemos pretender nosotros que todo debe ser generado a través de tecnologías. La tecnología no abraza, la tecnología no conecta sentimentalmente entre docente y estudiante.
Así es como aterrizamos ya en la primera parte teórica de esta ponencia, la cual consiste en aclarar que la inteligencia artificial nos va a plantear desafíos en el ámbito educativo, pero también nos va a plantear oportunidades que son únicas, porque anteriormente al uso de inteligencia artificial tan excesivo como lo tenemos ahora, pues anteriormente muy poco se conocía de inteligencia artificial. Posiblemente se usaba en los mensajitos programados en las redes sociales digitales, pero hasta ahí. No nos habíamos encontrado con este aspecto de poder generar. O sea, nos plantea oportunidades únicas, pero también nos plantea desafíos interesantes. Y en esta presentación vamos a explorar un poquito acerca de la importancia de el afecto que debe existir entre docente y estudiante y cómo equilibrar esa parte afectiva con la innovación tecnológica que es necesaria en el aprendizaje, por supuesto. Porque la integración de la tecnología, específicamente la inteligencia artificial en el ámbito educativo, marca una de las transiciones más importantes, impactantes, trascendentales de nuestro tiempo. No se trata específicamente solo de la incorporación de este tipo de recursos automatizados al sistema educativo o el introducir plataformas inteligentes en el aula, sino de un cambio de estructura, un cambio en cómo nosotros adquirimos el conocimiento, un cambio que responda a cómo se construyen los aprendizajes y sobre todo a cómo podemos redefinir el rol del docente en este escenario donde la tecnología parece que ha llenado el discurso, donde la tecnología parece que ha acaparado las portadas de revista, donde la tecnología parece que está dominando por completo el ámbito educativo. Abordaremos las múltiples matices de esta transformación. Porque, por un lado, encontramos a la inteligencia artificial, la cual nos ofrece oportunidades extraordinarias, oportunidades de personalización del aprendizaje, oportunidades de análisis de datos en tiempo real, oportunidades de automatizar tareas administrativas y, por supuesto, el acceso a recursos que son imprescindibles para muchos contextos educativos. Pero con la inteligencia artificial y con el uso de la tecnología, los entornos de aprendizaje pueden volverse más inclusivos, más adaptativos y más eficientes si se acompañan con sentimientos, con empatía y con ternura. El avance tecnológico también presenta desafíos. Por supuesto que nos da oportunidades extraordinarias, pero presenta desafíos. ¿Qué ocurre con el vínculo humano que debe existir en la enseñanza? Ese es un desafío. ¿Qué lugar ocupa el afecto? ¿Qué lugar ocupa la empatía? ¿Qué lugar ocupa la intuición docente frente a un conjunto de algoritmos que responden con precisión? Un conjunto de algoritmos que responden con rapidez, pero no con emoción. ¿Cómo evitamos que la educación se convierta en un proceso deshumanizado? ¿Cómo evitamos que la educación se convierta en un proceso automatizado? ¿Cómo evitamos que la educación se convierta en un proceso mecánico, en un proceso frío y sin alma? Y es aquí donde el rol del docente cobra una relevancia que es insustituible. Porque muchos se preguntan, ¿la inteligencia artificial va a sustituir a los maestros? No puede sustituir a los maestros. Puede complementar a los maestros. Porque el rol del docente es insustituible. En medio de datos, en medio de plataformas, en medio de automatizaciones, el docente sigue siendo el mediador ético, el guía emocional,
el constructor de relaciones, de esas relaciones significativas que sostienen el aprendizaje profundo y duradero, porque solamente recordamos aquello que nos emociona. Frase escrita por Facundo Manes. La presencia del profesor no se limita solamente a estar transmitiendo contenidos, o como dijera Paulo Freire, a depositar en el estudiante, en la educación bancaria, sino a cultivar humanidad, a conectar saberes con sentido y a acompañar trayectorias vitales en construcción. Entonces, el reto es equilibrar la innovación tecnológica con la dimensión humana. Uno de los mayores desafíos de esta era es precisamente ese, porque no se trata de oponer lo humano a la tecnología o de oponer la tecnología a lo humano, sino de integrarla con sabiduría. Y la sabiduría es usar con inteligencia nuestro conocimiento. Porque una educación verdaderamente transformadora es aquella que sabe aprovechar el potencial que puede proporcionarnos la inteligencia artificial, sin renunciar por nada a la calidez de una mirada, al poder de una palabra alentadora, al impacto de un abrazo, que es un vínculo que inspira. Sintetizando, podemos decir que enseñar con alma en tiempos de inteligencia artificial no es contradicción, sino una necesidad urgente, sino una necesidad preponderante, porque es necesario formar mentes brillantes sin apagar corazones sensibles. Es necesario preparar estudiantes no solo para competir en un mundo digitalizado, sino para vivir con sentido ético y con empatía. Porque en última instancia es necesario reafirmar que la verdadera inteligencia siempre será la que sabe sentir, la que sabe elegir y la que sabe amar. Entonces surge una pregunta. Si vemos que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos conviven con sus familiares, por ejemplo, hace algunos años, o quizá muchos años, cuando se sentaban frente a la mesa, regularmente las familias compartían este tiempo para interactuar, para intercambiar experiencias, para comentar cómo les fue en el centro educativo, en el trabajo, en el hogar, con los vecinos y demás. Pero nos encontramos con que en esta modernidad tan acelerada, tan programada, tan perfecta, la mayoría de veces las familias se reúnen y cada cual se encuentra encerrado en su propio mundo a través de un móvil, a través de una tablet, a través de un ordenador. Y esto también sucede en los centros educativos. Entonces es necesario que como educadores retomemos el valor de lo humano. Es necesario que volvamos a enseñar con alma. Pero surge una pregunta, decía hace un momento, y esa pregunta es, ¿por qué enseñar con alma? ¿Por qué? Si la tecnología vino a facilitarlo todo. Si ahora a un clic puedo acceder a muchísima información, no como sucedía hace 30, 40 años, que debíamos ir a una biblioteca, devorar libros y encontrar quizá muy poco de lo que necesitábamos. Ahora estamos a un clic. Pero, ¿por qué enseñar con alma? Se hace necesario por la razón de que nuestros estudiantes conviven a diario y aprenden a través de sus emociones. El aprendizaje emocional es aquel que consiste en aquellas experiencias que nuestros estudiantes van teniendo día a día en relación con sus pares y en relación con sus docentes. Mientras más efectivas son las emociones, así también es el aprendizaje. Mientras más negativas son las emociones, así inevitablemente será su aprendizaje. Entonces,
Primer factor importante, aprendizaje emocional. Porque ese aprendizaje emocional va a formar al ser que es estudiante. Debe ser. La formación del ser precisamente necesita de la enseñanza con alma porque va mucho más allá del conocimiento, va mucho más allá de el dominar uno o varios temas, va mucho más allá de eso. Es el aprender a convivir con las personas. En los niños pequeñitos podemos observar que si alguien está en su tiempo de merienda mordiendo una manzana y otro compañerito no lleva nada para su merienda, este niño puede desprenderse de su manzana y ofrecerle a su compañero algo que muchas veces en la vida adulta ya se ha perdido, porque muy probablemente no nos enseñaron con alma. Pero cuando se enseña con alma, generamos vínculos que no se pueden sustituir. En un mundo impulsado por datos, las conexiones humanas siguen siendo esenciales para el aprendizaje, porque generamos vínculos que no se sustituyen. Entonces, concluimos que ¿por qué es necesario enseñar con alma? ¿Por qué? Porque aprender no es llenar la mente, sino transformar al ser. Aprender no es saturar al estudiante, es permitirle ser como él desea ser. Los estudios de neurociencia, específicamente por Goleman, nos han demostrado que el aprendizaje significativo ocurre cuando las emociones están involucradas, ocurre cuando las emociones están priorizadas. Enseñar con alma es mirar al estudiante como un ser completo, no como una hoja de evaluación más. Es reconocer sus miedos, es reconocer sus alegrías, es reconocer sus ritmos de vida, es reconocer sus formas de aprender. No podemos decir que la inteligencia artificial puede crear esto, pero puede generarnos contenido, puede ofrecernos contenido, pero no afecto. No puede ofrecernos escucha, aunque, si bien es cierto, algunos chatbots, ustedes pueden preguntarles o contarle lo que está sucediendo y pueden responderles. Muchas veces puede responder lo que usted quiere escuchar, pero no va a conectar con usted porque no tiene sentimientos, no tiene emociones y no tiene calidez. ¿Y en qué momento podemos decir que hay calidez? Por ejemplo, un profesor que tuvo un grupo de estudiantes, posiblemente han pasado 15, 20 años, y se lo encuentra un día por la avenida y el profesor recuerda el nombre de ese estudiante. Sin duda alguna, ese estudiante, cuando escuche que su profesor le dice, tú eres Carlos, tú eres José, tú eres Rodrigo, el estudiante se sentirá amado, dirá, sí me reconoce, es porque fui importante para mi docente, porque es necesario que formemos desde enseñar con intenciones nobles, con respeto, con cuidado. Debemos, como docentes, promover una pedagogía con propósito. Porque el aprendizaje va mucho más allá de procesar pensamientos cognitivos. El aprendizaje, como ya lo dijo Goleman, involucra emociones, involucra motivación, relaciones humanas, puesto que el docente es mucho más que un transmisor de conocimientos. El docente es un guía, es un motivador, un creador de ambientes seguros, en esos ambientes donde los estudiantes se sienten escuchados, donde los estudiantes se sienten valorados, donde los estudiantes sienten que pertenecen ahí, porque hay empatía.
hay creatividad y hay acompañamiento emocional. Y esas cualidades son conocidas como cualidades fundamentales para el siglo XXI. Esas son competencias socioemocionales. Y esas competencias socioemocionales construyen el alma de la enseñanza, la parte viva, esa parte viva que enciende la curiosidad y que enciende el compromiso. Hablar sobre cómo el aprendizaje no es un proceso mecánico, no basta, sino es necesario actuar en un proceso profundo, profundamente humano. Desde la neuroeducación nosotros podemos saber que los estudiantes aprenden mejor cuando se sienten seguros, porque el miedo paraliza. Cuando ellos se sienten valorados y cuando ellos están emocionalmente conectados con sus docentes, aprenden de mejor manera. Porque las emociones simple y sencillamente modulan la atención, modulan la memoria y la toma de decisiones de nuestros estudiantes. Entonces, ¿puede alguien decirme, es importante el clima emocional de aula o del centro educativo? ¿El ambiente debe ser agradable? ¿O no importa si el ambiente no es agradable? Ya hablaremos de ello. El clima emocional impacta el aprendizaje. Ese clima emocional va a generar un ambiente seguro y de apoyo. Y si hay un ambiente seguro, un ambiente de apoyo en el aula, en el salón de clase, nuestros estudiantes tendrán su cerebro mucho más receptivo, mucho más fácil aprenderán. Y si ese clima emocional genera que nuestros estudiantes tengan su cerebro mucho más receptivo o más fácil de adquirir conocimientos, les generará bienestar. Ese clima emocional es la base para el bienestar emocional de nuestros estudiantes. Un aula fría emocionalmente bloquea el aprendizaje. Y de nuevo traigo a colación el tema de la neurociencia, que es la ciencia que se encarga de estudiar cómo aprende nuestro cerebro y cómo nosotros podemos interactuar con las demás personas. Entonces, la neurociencia confirma que el cerebro estresado no aprende. ¿Cómo es el trato que damos a nuestros estudiantes? ¿Cómo es el trato que recibimos cuando fuimos estudiantes? Un cerebro estresado no aprende. Crear entonces un clima positivo va a implicar saludar al estudiante, reconocer sus habilidades, validarlo. Significa tener rutinas de bienvenida, contacto visual, pero sobre todo disponibilidad emocional. Poderle escuchar, poderle sentir que estoy ahí para darle palabras de ánimo, poderle hacer sentir que puedo ser su barco de escape. Los maestros que inician la clase preguntando, ¿cómo están hoy? ¿O qué tal están? Abren una puerta a la conexión emocional. Hay escuelas donde se utilizan campanas tibetanas para abrir un espacio de calma antes de empezar la jornada educativa. Porque muchas veces, aparte de todo, también necesitamos de silencio. Porque el silencio también educa, si se utiliza de manera correcta o intencionalmente correcta. El buen trato hacia nuestros estudiantes no se reduce a no maltratar, porque creemos que el buen trato es no maltratar. El buen trato es una actitud activa, permanente, de respeto, de empatía
de escucha activa y de promoción del bienestar. En contextos educativos, esto implica que cada interacción docente con los estudiantes debe ser una oportunidad de afirmación, una oportunidad de motivación y una oportunidad de conexión con ellos. Porque el amor es fundamental en el conocimiento. Yo recuerdo que un amigo hace ya muchos años me dijo, se gana más con miel que con hiel. Y en el aprendizaje así sucede también. Yo podría decir hoy, se aprende más con miel que con hiel. Muy probablemente muchos de nosotros tuvimos procesos formativos básicos, entendiendo que en mi país el proceso formativo básico es la preprimaria y la primaria. Quizá tuvimos procesos formativos bastante estrictos, violentos, quizá con un modelo militar, y que si bien es cierto aprendimos, porque alguien me podrá debatir y decir, está bien ser atento, ser cariñoso, pero también donde hay disciplina se aprende, por supuesto. Pero nuestro cerebro está mucho más receptivo cuando el clima emocional es el adecuado. Porque como seres humanos tenemos la capacidad de aprender, tenemos la capacidad de adaptarnos, pero necesitamos para explotar nuestras habilidades, para explotar nuestras capacidades, que el clima emocional sea adecuado. Y esto no aplica solamente de docente a estudiante, también aplica de docente a docente. ¿Cómo utilizamos nuestra inteligencia emocional entre docentes? Será interesante leer sus respuestas. ¿Cuáles podemos tomar como indicadores de que tenemos un buen trato en el aula? Recuerde usted que el buen trato no es simplemente el no maltratar. El buen trato va mucho más allá de eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunos de los indicadores que puedo hoy empezar a anotar y decir, cumplo con este, cumplo con este, cumplo con este, quizá me falta un poco en este, pero puedo decir que trato muy bien a mis estudiantes? El primer indicador es un lenguaje positivo y respetuoso, porque ese lenguaje positivo y respetuoso consiste en que nosotros construimos relaciones saludables. Este estilo comunicativo fomenta la cooperación, disminuye los conflictos y modela habilidades sociales que son clave. La comunicación respetuosa entre docentes y estudiantes. Primer indicador. Segundo indicador, participación activa. El propiciar que nuestros estudiantes participen libremente con sus habilidades, con sus destrezas, con sus conocimientos, sin miedo a ser ridiculizados por algún error. Porque, repito, en mis tiempos de educación primaria, el error se castigaba. Hoy por hoy, el error es una oportunidad de mejorar. Participación activa. Favorecer esa participación en el aula implica crear un entorno donde todos los estudiantes se sientan valorados, se sientan seguros para compartir sus ideas sin miedo a ser juzgados, porque esto fortalece significativamente la autonomía, la confianza y el sentido de pertenencia. Se sienten parte de, quieren ir frecuentemente al centro educativo. Tercer indicador, prácticas restaurativas. Al hablar de prácticas restaurativas, implica que si hay un error, utilizo estrategias para mejorar esa debilidad y no castigos humillantes. A ver, ya que hemos hablado de mi educación primaria, yo recuerdo cuando mi profesor y
aplicaba un test y por cada error que se tenía o por cada respuesta incorrecta, era un reglazo. Castigos humillantes, los cuales infundían miedo y el miedo paraliza. Muchas veces no se le tuvo respeto, no se le tuvo cariño, no se le tuvo afecto al profesor, se le tuvo miedo. Y creía la sociedad de la época que eso era el mejor modelo educativo, tener miedo. Pues entonces, las prácticas restaurativas pues nos ofrecen una alternativa constructiva al castigo. No castigamos, sino motivamos. Las prácticas restaurativas se enfocan en el diálogo y la reparación del daño, porque esta metodología es aquella que fortalece y nutre muchísimo la empatía, la responsabilidad y el respeto mutuo dentro del grupo, porque no humilla, porque no genera el dejar a alguien en ridículo. Cuarto indicador, reconocimiento de logros. Hemos hablado ya de que debe haber lenguaje positivo, respetuoso, constructivo, de que debemos promover la participación activa, el no humillar al estudiante, el no eh, hacerlo caer en ridículo, sino reconocer sus logros, celebrarlos con él. Aquel estudiante al que le costaba hacer un dibujo y lo hizo de la mejor manera que le fue posible, celebrar con él ese logro. Eso llenará muchísimo emocionalmente su vida. El reconocimiento de logros no es más que celebrarle aquellos logros, por muy pequeñitos que sean, para elevar su autoestima y su motivación. Un reconocimiento oportuno y sincero, esto que se nos quede grabado, un reconocimiento oportuno y sincero puede marcar la diferencia en su compromiso académico y emocional. Y una burla concreta puede marcar su bajo rendimiento y su baja autoestima. Y luego nos preguntamos, ¿por qué razón al estudiante X le cuesta tanto aprender? Porque quizás no fuimos nosotros, quizás fueron otros colegas quienes creyeron que los castigos humillantes y el ridículo les daban autoridad, les daban una posición superior al estudiante, cuando realmente lo que nos da una posición de autoridad, no autoritaria, una posición de autoridad, de respeto, de cariño, es reconocer los logros del estudiante. Nos verá con respeto, no con admiración, porque la admiración se pierde, el respeto perdura. Y el último indicador, clima emocional estable y alegre. No basta generar un clima emocional estable, debe ser alegre, porque la alegría es contagiosa, muy contagiosa. Mantener entonces un ambiente emocionalmente estable y alegre es la clave para el aprendizaje. Cuando el aula se percibe como un lugar seguro, como un lugar positivo, los estudiantes desarrollan mucha más disposición para aprender y relacionarse sanamente, con respeto, sin humillar, sin hacer el ridículo. Hasta ellos celebran los logros de sus pares, porque el ambiente así está estructurado. Ya que hemos hablado un poco en torno a que existen tecnologías como la inteligencia artificial que pueden producir muchísima información, personalizarla, evidenciar su cumplimiento en tiempo real, que es bastante certera, que nosotros puede que no seamos todo el tiempo certeros, pero también hemos hecho énfasis en que nosotros podemos dar calidez, dar una sonrisa sincera, una mirada atenta, escucha activa,
un abrazo fraterno, un saludo amigable. Podemos motivar al estudiante, celebrar con él sus logros, sin buscar ridiculizarlo, sin buscar humillarlo. Debemos aterrizar entonces a un termómetro que mida cómo nos encontramos hoy desde la inteligencia emocional versus eh, ese tipo de tecnologías, ese tipo de herramientas que están no para sustituirnos, sino para hacer de nuestra vida y nuestro trabajo mucho más fácil, mucho más sencillo. En países como el mío, en Guatemala, predomina la agricultura y las personas que vivieron hace 100 años utilizaban una herramienta de nombre azadón para sembrar maíz, para sembrar frijol. En esta época ya utilizan maquinarias. Alguien podrá decir, esa maquinaria le quitó el trabajo a X persona. No, la persona que usaba el asadón ahora usa la maquinaria. O sea, no nos sustituye, nos complementa, nos lo hace más fácil. La inteligencia emocional del docente va desde el yo hasta los demás. La inteligencia emocional no empieza con los directivos. La inteligencia emocional no empieza con los padres de familia. La inteligencia emocional no empieza con los estudiantes, empieza conmigo mismo. Y desde mi interior va hacia los demás. Entonces vamos a analizar el enfoque de la inteligencia emocional en el yo. Inicialmente, debo tener autoconciencia, la capacidad de poder regular, la capacidad de poder administrar, de poder entender mis propias emociones. Autoconciencia. Y si soy autoconsciente, puedo gestionar mis emociones. Reconozco mis emociones. Yo sé que algo me entristece. Yo sé que algo me molesta. Yo sé que algo me alegra, porque yo reconozco mis emociones. Pero tengo la capacidad de gestionar ese enojo, esa tristeza, esa alegría. El enfoque en el yo. Pero si me enfoco en los demás, necesariamente debo ser aquel que al reconocer mis emociones, al gestionar mis emociones, puedo entender las emociones de otras personas. No puedo decir que comprendo las emociones de mis estudiantes si ni siquiera puedo comprender las mías. Si ni siquiera puedo decir por qué me siento alegre. O si estoy molesto, ¿cómo gestiono mi molestia? ¿Cómo la gestiono? Si yo comprendo mis emociones, yo gestiono mis emociones, puedo comprender las emociones de los demás. Y si comprendo las emociones de los demás, voy a producir habilidades sociales, porque me voy a comunicar con ellos efectivamente y con respeto. Puedo estar extremadamente molesto. Puede ser, puede ser. Este es un ejemplo. Que un estudiante no quiso trabajar en clase. Se le estuvo hablando con ternura, con respeto, que por favor trabajara para que pudiera practicar y dominar cada vez más el, el tema que ha sido tratado. Y resulta que este estudiante va a casa y dice otras cosas a sus padres. Los padres llegan al centro educativo al día siguiente y empiezan a hablarme de manera prepotente, de manera, no sé, de manera grosera, de manera altiva. Pero como yo reconozco mis, por supuesto que me va a molestar que me lleguen a hablar de esa manera, pero reconozco mi enojo, reconozco que estoy molesto, mi incomodidad, lo gestiono y puedo comprenderlo. Puedo hablarle pacíficamente y pedirle que se calme y que me diga cuál es el inconveniente. Y esto va a producir habilidades sociales. Pero si yo no puedo reconocer mis emociones, mucho menos gestionarlas, y peor aún, comprenderlas de los otros, muy probablemente llegan esos padres de familia alterados, gritando, yo también voy a terminar gritándoles. Y haremos
de algo tan sencillo, un gran problema. En eso consiste la inteligencia emocional. Reconocer mis emociones, poder gestionarlas, reconocerlas de los demás, comprender a los demás y generar para mí y para los demás habilidades sociales como la comunicación efectiva y el respeto. Pero en medio de esta inteligencia emocional, podemos decir eh, que las emociones son contagiosas. Así como yo no pude gestionar mis emociones, los padres llegaron alterados, enojados y me contagiaron a mí su enojo e hicimos más grande el problema. Como docentes, somos precisamente termómetros emocionales dentro del salón de clase. Eh, si nosotros llegamos con estrés o si nosotros llegamos con ternura, vamos a transmitirle eso a nuestros estudiantes. Enseñar con inteligencia emocional eh, es también educar emocionalmente. Los docentes debemos tener la capacidad de reaccionar de manera inteligente, no evitando conflictos, sino sabiendo gestionarlos. ¿Por qué? Los docentes inteligentes no evitan conflictos, los gestionan. Los docentes inteligentes practican la pausa antes de reaccionar. Observan, reflexionan, ajustan. Por ejemplo, un docente que ha identificado que está eh, molesto por algo, se toma un respiro antes de corregir al estudiante. O podemos decir, aquel docente que al ver que un estudiante está bastante retraído, bastante alejado, bastante solitario, lo toma por aparte al final de clase y le dice, hoy te noté diferente, estoy aquí por si quieres hablar. Cuenta conmigo, si te puedo ayudar, acá estoy. Porque corremos grandes riesgos. Si nosotros no logramos reconocer nuestras emociones, gestionarlas, reconocerlas de los demás y generar habilidades sociales, corremos riesgos. Y para esos riesgos, o antes de entrar a los riesgos, quiero plantear una interrogante. A través de tanta tecnología, a través de tanta inteligencia artificial, ¿estamos conectados o estamos más solos? ¿Estamos conectados? Alguien podrá decirme, ¿estamos conectados tecnológicamente o virtualmente? Pero estamos más solos emocionalmente. Y recordemos que la tecnología produce los datos, pero las emociones impactan corazones. ¿Cuáles son esos riesgos a los que me refería? Inicialmente, podemos decir que habrá conexiones que son superficiales, no conexiones concretas. Porque las redes sociales digitales o las redes virtuales generan conexiones superficiales. Se interactúa en línea, se saluda, se abraza, se besa en línea, pero no humanamente. También encontraremos que tanto docentes como estudiantes pueden caer en aislamiento social. Muchas veces puede que se sientan solos. Y la comunicación va a disminuir. Cuando nuestras relaciones se limitan específicamente a interacciones en la web, podemos decir que es superficial. Se debilita el sentido de pertenencia. Se debilita el sentido de confianza. Esta supuesta conexión no nos va a permitir profundizar en vínculos emocionales, ni tampoco en la comprensión real del otro. Va a afectar, eso sí, negativamente la convivencia escolar y el desarrollo socioemocional. Va a generar ese aislamiento social en el aula o en la comunidad.
en la comunidad educativa. Y puede generar sentimientos de soledad, sentimientos de desconexión y peor aún, baja autoestima. Entonces, es fundamental el fomentar espacios de diálogo, pero un diálogo auténtico con nuestros estudiantes. Es necesario el permitir que haya espacios en los que los estudiantes puedan expresar sus ideas, en los que los estudiantes puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, siempre con respeto. Porque la comunicación disminuida no es más que cuando las conexiones cara a cara se vuelven bastante esporádicas o vacías de contenido emocional. Se pierde la calidad de la comunicación y para ello se hace necesario que nosotros retomemos esos espacios de diálogo, que no se sientan aislados y que la comunicación no esté disminuida. El último riesgo, eh, la falta de empatía o la poca empatía. Poca empatía. Cuando se reduce la comprensión emocional, es sinónimo de que el sistema educativo o el actuar en los procesos educativos se está enfriando. La poca empatía o la falta de empatía, porque puede que haya poca, puede que haga falta, dificulta la convivencia y favorece actitudes bastante ególatras, egoístas, actitudes indiferentes ante las necesidades ajenas. Cultivar, entonces, la empatía desde el aula va a implicar o conlleva enseñar a los estudiantes a ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro, valorando sus diferencias y contribuyendo a que haya puentes de comprensión. Necesitamos urgentemente ser más empáticos. En el año 2020, cuando nos sorprendió a todos la tecnología por el hecho de que nos encontrábamos en pandemia, pudimos ver que hay beneficios evidentes, pero también hay una creciente desconexión humana a través del uso excesivo de la tecnología o de las redes sociales. Ya Bauman advertía que las relaciones en la modernidad líquida son superficiales y muy frágiles. En el aula esto se traduce en que nuestros estudiantes prefieren 1000 veces interactuar con pantallas antes que interactuar con personas. El rol del docente influye en recuperar la calidez de la mirada y sobre todo en recuperar la presencia atenta y el diálogo verdadero, para que nuestros estudiantes dejen de interactuar tanto con pantallas y se dediquen a interactuar más con las personas. Entonces, la inteligencia emocional en la era de la inteligencia artificial tendrá sus pros y sus contras, pero la inteligencia artificial no es más que el conjunto de algoritmos que intenta imitar las relaciones humanas. No podrá escuchar con empatía a un niño. Tampoco podrá celebrar eh, los logros a través de una palmada. Y es precisamente ahí donde radica nuestra irreemplazable humanización. No va a reemplazar a los humanos la inteligencia artificial. Creo yo, que puedo estar equivocado, por supuesto, que los humanos que dominen el uso de la tecnología y la inteligencia artificial van a sustituir a los humanos que no dominen la tecnología y la inteligencia artificial. Porque debemos tener claro
que la inteligencia artificial nunca reemplazará el calor de una sonrisa. En un mundo que es cada vez dominado por esas inteligencias artificiales, la inteligencia emocional se convierte en una habilidad necesaria, urgente e imprescindible. Es necesario entonces que sepamos gestionar nuestras emociones, que sepamos empatizar y conectar con las demás personas, que es lo que realmente nos hace humanos. Aunque la inteligencia artificial puede resolver problemas complejos, jamás va a poder reemplazar un abrazo sincero, una palabra de consuelo o una mirada comprensiva. Mucho menos la la calidez de los humanos. Porque la calidez humana no se programa, se siente. Nuestra capacidad entonces de celebrar con alegría o de llorar con ternura es lo que nos distingue de cualquier máquina. Preservar nuestra humanidad es esencial en la era digital. Como lo señalaba Howard Gardner, enseñar es una obra de arte, no una función mecánica. Mientras que la inteligencia artificial procesa, el docente acompaña. La educación del futuro necesitará más que nunca educadores con competencias emocionales sólidas. Porque ya dije, la inteligencia artificial no podrá sustituir la calidez de una sonrisa. ¿Qué estrategias puedo integrar para equilibrar el uso de la tecnología y el valor humano? Podemos verlo desde dos perspectivas. Podemos centrarnos desde la tecnología como podemos centrarnos en el humano. Iniciamos entonces centrándonos desde la tecnología. Lo primero que debo hacer como educador centrado desde la tecnología como estrategia para equilibrar el uso de esta misma con el calor humano es primero que mi diseño pedagógico que integra la inteligencia artificial sea a través de la interacción con los humanos. Dicho de otra manera, está bien que mis estudiantes puedan pedirle a una inteligencia artificial que les haga una presentación, pero ¿cómo van a interactuar ellos con lo que les produjo esa inteligencia artificial? ¿Qué opinan ellos? ¿Qué mejoras harían? La siguiente es el uso ético de eso que produjo la inteligencia artificial. No se trata solamente de copiar y pegar, sino se trata de ver lo que ha generado, curar el contenido y aplicarlo de acuerdo a lo que me sirve, de acuerdo a mi perspectiva, porque muchas veces copian y pegan lo que no entienden o lo que no les es útil. Y si nos enfocamos o nos centramos en lo humano, podemos decir que debe haber siempre reflexión docente y sobre todo competencias emocionales. El equilibrio entonces se va a lograr cuando podamos decir que hay un uso crítico, que hay un uso ético de la tecnología, puesto que esto es imprescindible para entender que la inteligencia artificial es una herramienta al servicio del aprendizaje, no un fin en sí misma. Es una herramienta que está al servicio, no es el fin primordial del aprendizaje. Porque el diseño pedagógico debe poner al estudiante en el centro y debe combinarlo con la personalización automática de espacios de interacción humana, generando o desarrollando o nutriendo el pensamiento crítico y la colaboración. Y por último, hay que fomentar el desarrollo integral, un desarrollo íntegro que incluya competencias, que incluya emociones, em, que incluya la creatividad
lo cual viene a fortalecer muchísimo el aprendizaje. La reflexión continua sobre el impacto de la tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, en la práctica docente, y la disposición que tenga ese docente para ajustar las estrategias son la clave para no perder el alma en el aula. Para ir finalizando, entre datos y latidos, yo elijo latir contigo. Yo elijo latir contigo porque educar es más que completar informes y subir evidencias. Educar va mucho más allá, porque es mirar a los ojos, es escuchar con el alma y acompañar con ternura cada uno de los procesos de nuestros estudiantes. Muchas veces, por la carga de planeaciones, de rúbricas y de las plataformas que usamos, se nos olvida que detrás de cada dato hay un latir y un niño que necesita ser visto, una niña que necesita ser valorada y un joven que necesita ser comprendido. En medio de todas estas estadísticas, de todos estos reportes, plataformas, rúbricas, corremos el riesgo de apagarnos. Corremos el riesgo de que se apague el corazón que dio origen a nuestra vocación y al deseo de transformar vidas. No estamos hechos solo de planificaciones y evidencias, sino también de miradas que consuelan, de palabras que animan y silencios que acompañan. Que no falte el alma en cada lección y que no falte la ternura en cada corrección. Que los datos nos guíen a nosotros, pero que sea el corazón el que dirija. Que no olvidemos que enseñamos más con lo que somos que con lo que exigimos. Entre datos y latidos, yo elijo latir contigo. Esto nos recuerda que la educación no es solo un proceso técnico, sino un proceso profundamente humano. Que detrás de cada dígito, detrás de cada número, hay un niño, hay una niña que necesita ser visto, que necesita ser comprendido, que necesita ser amado. Por esa razón es que los invito a que sigan enseñando desde la ternura, a no dejar que las cifras les roben su vocación, a no olvidar que el aula es también un lugar para abrazar el alma. Entre datos y latidos, yo elijo latir contigo. Ha sido para mí un gusto enorme. Gracias a Dios por la oportunidad de coincidir con ustedes, esperando en Él que no sea la única y que podamos interactuar en muchos otros contextos. Les proyecto algunos de mis datos. Estoy a la orden en lo que sea posible y deseo de todo corazón que su alma, su vocación, después de esta ponencia, esté más fortalecida, su inteligencia emocional esté nutrida y pueda ir e irradiar a sus estudiantes. Muchas gracias y que Dios les bendiga.